Refugios subterráneos, conocidos también como búnkeres, la sola mención de la palabra genera alarmas y nos lleva a otros tiempos, a otro lugar, pero seguro no a Alemania. Pero el tema ganó espacio en los medios en los últimos días. El disparador es, por supuesto, la amenaza de una eventual expansión de la guerra entre Ucrania y Rusia. Una de las preguntas es si el país necesita más refugios. Hoy hay 579 de ellos con capacidad para 480.000 personas, según informa el Ministerio del Interior. Y desde el año pasado existe el Plan de Operaciones para Alemania, en el que participan gobiernos federal y regionales, ejército, la defensa civil, y que se ocupa de la reacción integral alemana ante un escenario bélico. Bienvenidos y bienvenido el doctor Víctor Cruz Aceves, es investigador en el Instituto de Política de Seguridad en Kiel. Es experto en política de seguridad y en terrorismo, entre otros campos. Víctor, las autoridades además hacen un relevamiento en estos momentos, en estos días, sobre los refugios que han quedado y las posibilidades de adaptar infraestructuras existentes. Por ejemplo, te agradecemos por estar participando con nosotros del programa. Y la primera pregunta es si es alarmista hablar de estos temas de refugios, de bombardeos a ciudades alemanas, o es que estábamos dormidos en este aspecto. Muchas gracias por la invitación también. Con respecto a tu pregunta, alarmista, no le llamaría yo a esta información. Yo le llamaría más que nada precipitada, quizás no con los fundamentos suficientes como para llamar las cosas por su nombre. No estábamos dormidos. Todo lo que vemos actualmente es una cosa que desde el 2007 se venía discutiendo de acuerdo al escenario geopolítico global de ese entonces. Se tomaron las decisiones pertinentes, solo que no se podía prever con este conflicto armado con Ucrania que explotó a los niveles que vemos ahora en 2022. Entonces, no estábamos dormidos y las últimas informaciones son un poco preliminares, diría yo. Y vamos estrictamente al tema de los refugios, de los búnkeres. Decíamos que en Alemania hay capacidad para aproximadamente 500.000 personas. En Finlandia, para casi toda la población hay capacidad de refugios. En la capital, en Helsinki, leíamos que cuenta con más capacidad que habitantes. Entonces la pregunta obligada es, ¿en Alemania hay sitios o refugios suficientes? La pregunta yo la reformularía a si son necesarios tantos refugios en Alemania en la actualidad para cubrir a la totalidad de la población, alrededor de 85 millones. Y la respuesta que, dado los datos actuales, dado los pronósticos actuales, no son necesarios. Serían necesarios alrededor de 210.000 búnkers o infraestructura de protección civil. Y no es necesaria dado la situación actual de riesgo. Sin embargo, contestando directamente a tu pregunta, si existe, bueno, la respuesta la comentaste tú mismo. No existe la infraestructura suficiente para dar refugio a los 85 millones de alemanes. Lo cierto es que Alemania fue reduciendo el número y la capacidad de refugios existentes. Vos contestaste un poco la pregunta, pero obviamente hoy a todos nos parece de sentido común, luego del final de la Guerra Fría, sobre todo este proceso. ¿O ahora hay que mirarlo de manera crítica y revertirlo? Es correcto que se debe mirar ahora de manera crítica esta decisión que se tomó puntualmente en el 2017 a nivel federal, esa decisión de empezar a desmantelar los alrededor de 2.000 búnkeres y edificaciones de protección civil en Alemania. Sin embargo, esa decisión se tomó en ese momento considerando el análisis de riesgo del presente de ese entonces y también de los siguientes años. Entonces, en ese momento no había información que indicara que esa medida
pudiera ser necesario ser revertida ahora en el 2024. Cabe mencionarse que en el 2022, cuando estalló la guerra contra Ucrania, este proceso de desmantelamiento de los refugios se revirtió precisamente. No es una cosa que se haya dado continuidad, sino se paró y ahora se formó un grupo de trabajo interdisciplinario, el cual está haciendo la evaluación actual y el presupuesto de qué se necesitaría para dar una mejor protección a la sociedad civil aquí en Alemania. Y justamente esa es la pregunta, ¿qué se necesitaría para dar una mejor protección civil en Alemania? Para contestarte esa pregunta, me gustaría concretizar exactamente un punto. Se tiene que considerar que cuando se habla de protección, se tiene que tener en cuenta que es una medida en contra de algo en específico. Ahorita en Alemania, dados los análisis de riesgo, la medida, la amenaza que existe, la que es más probable que ocurra, sin embargo, es un escenario aún muy remoto. No serían agresiones generalizadas a extensiones grandes de territorio alemán, como ocurría en el pasado y en las guerras convencionales de las décadas anteriores, sino lo que los datos nos pintan es que en caso de que ocurriera agresiones más directas por parte de Rusia a Alemania o a los miembros de la OTAN, estaríamos hablando de amenazas, de agresiones muy puntuales. Esto es porque la tecnología armamentística de los últimos años permite hacer ataques con mucha precisión, y lo que se comenta en estos análisis de seguridad es que en ese caso que comento es muy remoto aún que ocurriera, lo que se atacaría en Alemania y en países de la OTAN no sería directamente a la población civil, sino a instalaciones de la defensa, a edificaciones gubernamentales y quizás a infraestructura básica. La ventaja que tiene, por decirlo así, este tipo de ataques muy puntuales es que los efectos colaterales que sufriría la población civil son muy bajos si se comparan con los efectos colaterales de los ataques bélicos del pasado. Entonces, una vez que se tiene esto en mente, ahora sí vuelvo a tu pregunta. No es necesaria una construcción masiva de refugios en la actualidad. No puedo decir que esto va a cambiar, que esto va a continuar así en los siguientes meses. Puede ser que recrudezca la situación entre Rusia y Ucrania y Rusia y la OTAN, pero dados los datos actuales, los pronósticos actuales, no se espera que sea necesaria la construcción masiva de búnkeres. Bien, y ante esta respuesta, es decir, la síntesis de para qué tendría que estar preparada Alemania, para qué escenario de amenaza tendría que estar preparada Alemania, y con esta pregunta vamos a cerrar. ¿Cómo ves que está preparado el país y si le faltaría mucho o haría falta un esfuerzo demasiado grande para poder estar bien preparada, para poder estar bien preparado para ese escenario, dando cuenta además que estamos en un momento en que Alemania no da muestras de responder a desafíos logísticos, económicos o sociales como le gustaría a la mayoría de la población? Para darte una cifra acerca de lo que preguntas, de qué tan grande tendrá que ser el esfuerzo para incrementar la capacidad de protección de Alemania, existe un número, el presupuesto que arrojó este grupo de trabajo que presentó sus resultados de manera confidencial. Esto no se ha dado a conocer al público. Es que
se necesita alrededor de 131.000 millones de euros para dar una cobertura a toda la población por medio de refugios. Que, como comentaba, pueden ser búnkeres subterráneos, sobre tierra o refugios multiusos. Sin embargo, dado que los búnkeres y este tipo de refugios son una medida para proteger a la población contra amenazas generalizadas, como los bombardeos que se enfocan en extensiones grandes de territorio, y dado que el pronóstico de riesgo actual no indica que eso es algo que vaya a ocurrir en caso de un enfrentamiento más directo con Rusia, no sería necesario esta construcción masiva de búnkeres. Lo que este grupo de trabajo que comentabas recomienda sería la construcción de refugios domésticos o refugios al interior de los edificios de trabajo, dado que a la vez que estas nuevas tecnologías bélicas permiten no tener tantos daños colaterales, lo que sí ocurre con este tipo de tecnologías es que el tiempo que tendría la gente para refugiarse en algún sitio, digamos, del centro de alguna ciudad alemana, se ve reducido. Entonces, porque el tiempo de ejecución es mucho más rápido en la actualidad. Entonces, si se construyen refugios en los domicilios o en los puestos de trabajo, en los edificios de trabajo, el tiempo que necesitaría la población para acudir y refugiarse en estas edificaciones es mucho menor. Y el costo también de este tipo de medidas es menor a que si se construyeran búnkers como se hizo en Finlandia para alrededor de 93% de la población. Nos hubiera parecido inimaginable hablar de estos temas hace tan solo un par de años. Le agradecemos mucho al doctor Víctor Cruz Aceves, investigador en el Instituto de Política de Seguridad en Kiel. Muchas gracias y hasta una próxima ocasión, Víctor. Gracias a ustedes. Buen día.